Buenas noches amigos, gracias por acompañarnos en este primer en vivo del 2021. Esta es una iniciativa como para invitar a profesionales más allá de la psiquiatría para tener conversatorios en confianza sobre diferentes patologías donde la salud mental puede verse afectada, ya que el mes de enero es el mes del adulto mayor y recientemente el 13 de enero fue el Día Mundial de la Concientización sobre la Depresión. Tuvimos a bien tocar este tema sobre depresión en el adulto mayor. Tenemos saludablemente una invitada de lujo, la doctora Linda de Borja. Ella es geriatra y gerontóloga. Gracias, doctora, por aceptar la invitación. Hola, muy buenas tardes. La invitación, de verdad que le doy muchísimas gracias a usted por haberme tomado en cuenta y gracias por este espacio. Realmente cuando usted me hizo la invitación, doctora, no lo dudé y qué bueno que pudimos poder conversar específicamente de un tema de mucho interés para los familiares y cuidadores de adultos mayores y que es ahorita la depresión en el adulto mayor una de las enfermedades más común, perdón, por lo de la pandemia. Entonces, sí estamos ante una enfermedad que sí está adoleciendo mucho, no solamente el adulto mayor, sino que también sus familiares y los cuidadores principales. Así es, doctora. Antes de empezar el conversatorio, quisiera que nos ampliara un poco más sobre su especialidad, a qué se refiere la geriatría y la gerontología. Sí, la geriatría es la especialidad médica que se encarga de la salud del adulto mayor. El adulto mayor se conoce en El Salvador o en países en vías de desarrollo como toda persona mayor de 60 años de edad. Y para hacer la diferencia entre geriatría y gerontología, pues la gerontología es la especialidad que estudia acerca del desarrollo del envejecimiento. El envejecimiento visto desde el área psicológica, social, económica, religioso. Entonces vemos todos los ámbitos en el que está inmerso el adulto mayor. Muy interesante. Y en realidad hay un aumento en la esperanza de vida al nacer. Cada vez hay más población adulta mayor y muchos familiares o cuidadores en realidad no tienen clara la idea de a qué especialista acudir. Sí, yo lo que, diciéndolo en palabras sencillas, el geriatra es el director de una orquesta. Entonces es el director, cómo hacer con nuestros adultos mayores. En muchos casos, por ejemplo, es necesario que se le intervenga quirúrgicamente a nuestro adulto mayor. Entonces el geriatra puede fácilmente, como médico de cabecera, ayudar a los familiares y dirigirle específicamente o guiarle para el subespecialista a quien que se remite. Entonces, los familiares y el geriatra sí definitivamente tienen que hacer un clic para que este soporte sea beneficioso tanto para nuestro adulto mayor, que sería el ente principal, como también para los familiares y los cuidadores, porque en muchos casos yo hago esa diferencia. Los familiares no necesariamente son los que van a cuidar al adulto mayor, sino que son, la mayoría de ocasiones, los que están financiando al cuidador para que, valga la redundancia, esté pendiente y cuide de nuestro adulto mayor. Entonces sí se tiene que hacer ese buen enlace entre familiar, geriatra, cuidador y nuestro adulto mayor, ¿verdad? Que es en pro de él o de ella. Sí, la verdad que es bastante complejo. ¿En su consulta es frecuente ver adultos mayores padeciendo de depresión? Sí,
es sumamente frecuente y como lo mencioné al principio, lamentablemente es una de las enfermedades más común ahorita por la pandemia. O sea, si antes se veía, por decir algo, unos 3 pacientes a la semana por depresión, lastimosamente ahora se pueden ver diariamente de 3 a 4 pacientes por depresión. Entonces sí ha aumentado y la característica es que los familiares refieren que su estado anímico o ciertas características que vamos a conversar no las tenían, sino que lo desencadenó fue la pandemia, el encierro. Es así como lo mencionan los familiares. Entonces, por eso es que lamentablemente la salud mental de todo el mundo se ha visto afectado, pero mucho más en el adulto mayor. Claro, es la rama que me compete, entonces sí he visto un aumento de adultos mayores depresivos. Claro, o sea, en realidad los síntomas depresivos han aumentado en muchos grupos etarios, pero en el grupo de adultos mayores, el aislamiento, el no recibir sol, el no recibir a su familia, no poder salir, pareciera que son factores que los hacen más vulnerables a desarrollar síntomas de depresión. Sí, definitivamente. Y recuerde que al principio de la pandemia, claro, es una enfermedad que todavía se está conociendo, los colegas, los científicos están todavía descubriendo el COVID-19, entonces es una enfermedad desconocida y al principio todavía más, entonces solo se involucraba palabra COVID y muerte, entonces el adulto mayor con muchísimo temor, con un miedo extremo cuando inició la pandemia en El Salvador. ¿Por qué? Porque era incierto y solamente se veían las noticias tan negativas de la enfermedad en otros continentes. Entonces, sí considero que el temor y ese tipo de noticias afectó todavía mucho más, aparte de lo que usted comentaba. Sí, la idea de que esta enfermedad mataba a los adultos mayores más que a otro grupo etario también los hacía sentirse vulnerables. Así es, En así es. pacientes que Entonces, previamente, perdón, en pacientes que previamente no habían experimentado síntomas de depresión, la situación del aislamiento y la pandemia ha sido un factor determinante para iniciar estos episodios depresivos. sí, y no olvidemos que en el adulto mayor es tan frecuente el estado depresivo por los duelos. Entonces, no solamente quisiera abordarlo como duelo de pérdida de un ser querido, sino que contextualizándonos, el duelo es una pérdida. Entonces, es una pérdida a su autonomía, una pérdida de estar en su casa. Muchos, pero es increíble la cantidad de adultos mayores que tuvieron que salir, sus hijos los sacaron rápidamente de su hogar y se los llevaron a la casa de sus hijos, a la casa de algún otro familiar, primero para que no estuvieran solos, para que se les pudiera brindar los mejores cuidados. Entonces, pero claro, el adulto mayor comprende que ha sido por su bien, pero no es su casa, fue un cambio abrupto. Entonces, ese tipo de situaciones también es un duelo material, un duelo a que dejé mi casa. Entonces, sí ha afectado muchísimo y claro, poco a poco han vuelto a llevar a su adulto mayor a su casa y también se ha visto la mejoría, no solamente con el tratamiento farmacológico, sino que también con el que ya se encuentre en su hábitat. Entonces, sí ha sido muy beneficioso el que nuevamente están llegando a su casa, pero sí ha sido un caos y es comprensible. El adulto mayor no debe
de sacarse, de sustraerse tan rápido de su lugar de vivienda, sino que es un proceso lento, pero lastimosamente y claro, no había otra opción. Entonces, había que adaptarse ahí, a esas situaciones. Doctora, más allá del tema de COVID, hay muchas condiciones que hacen también que este grupo etario tenga una mayor prevalencia de depresión. Es común escuchar personas cuando se acercan sus edades de jubilación decir, si yo me jubilo, me voy a deprimir. Si yo me jubilo, seguramente me voy a enfermar. ¿Qué tan frecuente es eso? Fíjese, doctora, que como le comentaba, la primera causa de depresión en el adulto, pero curiosamente la segunda causa es la jubilación. Entonces, sí es sumamente frecuente y el género que más afectado se ve es el masculino con la jubilación, porque creen que el mundo se acabó, que ya no hay nada más que hacer estando encerrados en casa. No así, es más, la literatura misma lo menciona, que es el género masculino el más afectado y no tanto así el femenino, porque considero yo que por las mismas, la misma costumbre de realizar actividades instrumentales de la vida diaria, los hijos, nietos, tal vez se sienten que son más útiles. Entonces, sí la jubilación es la segunda causa de depresión en el adulto mayor. Interesante, y interesante también que sea más en hombres que en mujeres. De hecho, a nivel mundial hay una mayor tasa de depresión en mujeres que en hombres. Sin embargo, la experiencia dice que en los hombres las depresiones tienden a ser de moderadas a severas, además de que en el sexo masculino hay una mayor tasa de suicidio y una mayor letalidad. Y el hecho de dejar de ir a trabajar no solo implica estar en la casa y sentir que ya no tienen nada que hacer, sino que en ocasiones también disminuye la cantidad de dinero que van a recibir, porque no va a ser lo mismo el salario al que estaban acostumbrados a tener que acomodarse a una pensión que posiblemente es un porcentaje de lo que normalmente estaban acostumbrados a ganar. Entonces, estas condiciones lo llevan a perder su estatus laboral y su estatus económico. Claro, y también he observado que en los pacientes adultos mayores que tenían un cargo de gerencia, de jefatura en cualquier institución pública o privada, al suprimirse, llegó la jubilación y ya no es el ingeniero de renombre, ya no es el gerente de tal empresa, ya no está en la institución pública que lo llenaba de orgullo. Eso es bueno, claro, pero sí definitivamente yo he observado esa situación que ya no se sienten útiles, ¿verdad? Con la jubilación más que todo en hombres. Sí, también como cambiar el panorama o la cotidianidad de ser, si era un puesto gerencial, de ser el quien daba las indicaciones, quien organizaba todo en el trabajo, llegar a la casa y ahora qué hago, ¿no? Y aquí es importante, Claro. quizás para nosotros que vamos por ese camino, nos falta un poquito, pero ya vamos por ahí, de ir buscando otras actividades. De repente nos enfocamos mucho en el trabajo y luego no tenemos como otros proyectos, otros planes de vida, cosas por hacer que el día a día, la carga laboral no nos permite. Entonces es como importante ir pensando qué otras cosas me gustaría aprender o hacer para no sentir que la jubilación va a ser mi pérdida, sino que el inicio de una nueva vida. Claro, la verdad que, como usted lo menciona, la mejor forma eh, es proyectarse qué es lo que quiero hacer ya en mi jubilación, qué es lo que quiero hacer, cómo me veo cuando yo ya sea un adulto mayor, y eso genera una muy buena expectativa y claro, ya tener la idea mucho más limpia de que
¿qué es lo que estoy haciendo ahorita para llegar a eso? Y cuando ya se esté, pues hacerlo de la mejor manera y disfrutarlo. Considero que la jubilación, el llegar a ser adulto mayor, hoy en día es una bendición de Dios. Entonces, hay que tratar de disfrutar la vida y las bendiciones o las circunstancias que Dios nos permite estar en estos momentos, ¿verdad? O cuando llegue la vejez, en nuestro caso, ¿verdad? O las personas que están conectadas y que todavía están jóvenes. Sí, la verdad que la vejez es un privilegio que no se le da a todos. Ahora, hay otras condiciones que vienen también con la adultez mayor, que son condiciones médicas, enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, cómo estas enfermedades afectan la salud mental. Sí, afectan definitivamente bastante a nuestro adulto mayor dependiendo la enfermedad y dependiendo la gravedad o la percepción que tengan de esta enfermedad. Por ejemplo, no es lo mismo que usted le diga a un adulto mayor, mire, usted tiene hipertensión o su hipertensión se está descontrolando, a que ya escuche, que el adulto mayor escuche, ya hay un fallo renal. Primero la persona y su familiar creen, mi papá, mi mamá tiene una insuficiencia renal. Entonces, no es lo mismo decir X o Y enfermedad cuando ya escuchan una en específico, y es casi como lo que hablábamos con el COVID, que lo relacionan demasiado con la muerte. Entonces, depende de la enfermedad que se le diagnostique o la severidad de esta enfermedad base de nuestro adulto mayor, porque no todos, pero la mayoría de adultos mayores sí adolecen de alguna enfermedad de base. Entonces, ahí depende primero de cómo el médico se lo explique al adulto mayor y a su familiar, y luego también es cómo lo percibe, escuchar al adulto mayor. Eso es importante porque quisiera escucharlo, quisiera saber qué piensa usted del diagnóstico que yo le he dado. No es así cuando ya hay una enfermedad terminal, llamémoslo terminal, a un cáncer, a enfermedades así, ¿verdad? Entonces, hay adultos mayores que solamente se limitan a, doctora, ¿es cáncer? Sí o no, nada más, ¿verdad? Pero digamos, hay otros adultos mayores que son pocos, eso sí, son pocos los que no quieren escuchar el verdadero diagnóstico. Y hay familiares que lo ocultan, aunque no es lo adecuado, ¿verdad? Entonces, pero ahí depende la personalidad de cada quien, pero así es como lo perciben, así es como también pueden llegar a tener depresión, digamos, que se encuentren muy tristes, que estén agobiados en el momento de la consulta, no digamos posterior al momento que estuvieron con el médico, cuando ya se relacionan en su casa con sus temas familiares, que tienen que dar el diagnóstico o comentarlo. Entonces, si esa parte, considero yo que de la consulta médica a la siguiente consulta, ese periodo es cuando el adulto mayor pues puede presentar diferentes síntomas que sí está deprimido por la misma, por el mismo diagnóstico que se le dio. Sí, y esos escenarios son comunes en el que el adulto mayor no quiera saber nada o en el que se sienta que la familia toma el rol de mando sobre su salud. Claro. Eso es bastante común. Luego, la visión o la interpretación que dan ellos a la enfermedad, porque hace quizás unos 15 años decirle a alguien que era diabético, automáticamente pensaban que le iban a quitar el pie, ¿verdad? O si a alguien se le dice tiene insuficiencia renal, automáticamente piensa que va a terminar en diálisis o que sus días están contados. Y muchas de estas enfermedades crónicas no transmisibles pueden ser bien llevadas, con estilos de vida saludable, con la medicación indicada, pueden generar una buena calidad de vida. Ahora, hay otros factores cuando los pacientes adultos mayores tienen muchas enfermedades y es la polimedicación. Al menos en psiquiatría,
pues tratamos, o bueno, yo soy de la idea de que en adultos mayores, entre menos, mejor, ¿verdad? Porque si lo llenamos de muchos fármacos, estos pueden generar más efectos secundarios que beneficiosos. Sí, doctora, así es. Realmente depende de cada caso. Cada paciente, su tratamiento es individualizado Claro. y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si nuestro adulto mayor tiene muchas patologías, de igual forma va a tomar mucho medicamento porque igual me han llegado pacientes o familiares, mire doctora o mire doctor, mi mamá toma 27, 30 pastillas o 30 medicamentos en sí. Cuando ya nos ponemos a ver todas las enfermedades que tienen, algunas, claro, se pueden retirar, pero hay otras que son vitales. Entonces, lo ideal es que el adulto mayor tome poco medicamento, pero tiene que ser congruente a la cantidad de enfermedades que está adoleciendo. Claro, y ahí viene otro problema, porque, vaya, por ejemplo, mmm, si alguien está medicado con esteroides, puede presentar síntomas ansiosos o depresivos. Entonces, esta es otra cosa que nos hace intentar o deber ser más acucioso, porque muchos episodios depresivos no necesariamente tienen un origen eh, propiamente psiquiátrico, sino que son secundarios a efectos adversos de los medicamentos o podríamos introducir el tema de algo que en psiquiatría llamamos pseudodemencia, que son pacientes que pareciera tener una demencia y cuando se les evalúa es una depresión que ha iniciado con alteraciones en su deterioro cognitivo más que con síntomas afectivos. Sí, doctora, definitivamente es bien común por la interacción de tanto medicamento que pueda estar tomando o específicamente por la interacción de un medicamento en específico. Entonces, por eso es que yo comentaba, el geriatra es el director de la orquesta, es el director de nuestro adulto mayor. En muchas ocasiones, claro, nuestro adulto mayor, por ejemplo, está con el cardiólogo, eh, está con algún otro especialista y por lo menos lo que en mi práctica realizo es el cardiólogo ya lo chequeó, qué medicamentos cambió o se mantienen igual. Entonces se lleva un registro de los medicamentos actuales que tiene porque, claro, el colega de cualquier especialidad está viendo su pedacito nada más, pero el Exacto. geriatra está viendo todo, no solamente el todo como las enfermedades que tiene, sino que por eso explicaba la diferencia entre un geriatra y un gerontólogo. Yo no nada más, no solamente lo estoy viendo como estas enfermedades, sino que sí, los familiares están en Estados Unidos, me comentaron que ya no, ahorita por la pandemia se han quedado sin trabajo, entonces los X o Y cosas. Entonces, se va relacionando todo para compaginarlo y así, pues que nuestro adulto mayor tenga la mejor efectividad de los especialistas también que lo están tratando. También es importante realizar en muchas ocasiones una llamada para preguntarle al otro especialista y hacer como un consenso de cuál es la mejor opción de los medicamentos, porque yo sé que está tomando antidepresivos en este caso, que está con un medicamento para el Parkinson, para alguna demencia, entonces buscar la mejor opción para que no vaya a tener algún otro síntoma psiquiátrico causado por los medicamentos cuando sí se puede hacer ese ajuste de dosis o cambio de medicamento. Claro, claro, es muy importante. Hay otra situación que tiende a ser un diagnóstico diferencial para nosotros cuando vemos la psicogeriatría,
Casi siempre los temas de depresión los relacionamos con diagnósticos diferenciales como lo de la pseudodemencia y el delirium, ¿verdad? Sí. Hay muchos pacientes que por estas mismas condiciones los llevan con el psiquiatra y pues de repente no es esa la causa. Quizás más adelante podríamos abordar ese tema. Volviendo a los cuidados, enfoquémonos un poco en algunas recomendaciones generales en el tratamiento no farmacológico de los adultos mayores cuando ya definimos que tiene un episodio depresivo. Ya descartamos que sea una causa médica, ya descartamos que sea una pseudodemencia o que sea el efecto adverso de algún medicamento. Ya tenemos el diagnóstico. Me encanta la idea de ser usted la director de orquesta del cuidado del adulto mayor, entonces lo ideal es hacer un trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, yo como psiquiatra tengo un paciente adulto mayor, le dejo un antidepresivo X. Lo ideal sería tener esta comunicación con el médico de cabecera o con el geriatra para que esté enterado de los medicamentos, las posibles interacciones. Pero más allá del tema farmacológico, llegar a ese acuerdo de las otras recomendaciones que de repente son las más difíciles de cumplir. ¿Podríamos ampliar un poco Sí, el en tema del eso, tratamiento no farmacológico? sí, claro. En el tratamiento farmacológico, para explicarlo fácilmente a las personas que están conectados, pues es el que no es una medicina como tal, sino que se utilizan diferentes métodos para ayudar a nuestro adulto mayor. Por ejemplo, es excelente la musicoterapia. En estos casos, como son adultos mayores, entonces, ¿qué es lo que le solicito al familiar o al cuidador? Que le coloquen o que le pongan música de su época. Entonces, ahora es súper fácil saber más o menos en qué año fue la juventud de nuestro adulto mayor, si salía a fiestas o únicamente le gustaba escuchar radio. Recordemos también que nuestro adulto mayor, cuando estaba joven, pues no había, en muchos casos no habían televisores, sino que la comunicación era radial. Entonces, la musicoterapia es la mejor terapia no farmacológica que va a ayudar al buen estado de ánimo de nuestro adulto mayor. También va a ayudar para que ciertas sustancias químicas del cerebro también se puedan expulsarse, por decirlo así, y esto pues va a tener felicidad en nuestro adulto mayor, se va a sentir muy confortable, va a estar también, se toma como una terapia cognitiva, también la musicoterapia, entonces evoca muy buenos sentimientos y no genera ningún costo. También, ¿verdad? Que es algo importante. Y como lo mencionaba, que nuestro adulto mayor solamente escuchaba radio, antes había muchas novelas radiales, mucho de ese tipo de cuentos, alguna narrativa era por radio, entonces se puede hacer, buscar algunos audios de novelas que tal vez le gustaron o de las clásicas, se puede hacer, al igual de utilizar películas de blanco y negro. Yo así les menciono, que son, el adulto mayor pues va a sentir una alegría, volver a verlas. Entonces, como lo mencioné con la musicoterapia, evoca muy buenos sentimientos. Y lo otro es lo importante que el adulto mayor en muchas ocasiones menciona que la soledad es su peor enemigo, que eso lo hace sentirse demasiado triste. Entonces, que los adultos mayores pues realmente puedan estar cerca, no necesariamente físico, sino que ahora pues de forma virtual también puedan sentirse amados, que puedan sentirse respetados por su familia, ya sea por medios virtuales o también físicos, tomando las medidas
de bioseguridad necesaria, ¿verdad? Entonces, esos podrían ser como unos ejemplos muy, muy fáciles que nuestro adulto mayor o sus familiares podrían tomar en cuenta. Totalmente. Y la musicoterapia también les ayuda a validar sus recuerdos, su juventud, sus gustos. Se pueden compartir música totalmente diferente. No sé, es validar tantas cosas y la verdad que la música evoca muchos recuerdos, recuerdos positivos. Me encanta la musicoterapia. Quiero ver nada más un poquito aquí los comentarios. Gracias a todos los que nos están acompañando desde el inicio. Gracias Mauricio, Laibi, Marta Urquiza, Suset, buenas noches. Gracias por estar acompañándonos. Por aquí nos dicen, gracias por compartir esta temática. ¿Pueden especificar más sobre pseudodemencia, por favor? Señales de alerta para los familiares. Bueno, como había mencionado, es un término que utilizamos un poco en psiquiatría, pero se refiere a personas que están adoleciendo de un episodio depresivo, pero las manifestaciones clínicas no son llanto, aislamiento, tristeza, sino que pareciera que están con problemas de memoria, desorientados, un poco faltos de concentración. Entonces es importante hacer la diferencia entre si es un cuadro de demencia tipo Alzheimer, Parkinson, vascular o cualquier otro tipo de demencia, que ese tal vez va a ser otro tema con el que vamos a dejar aquí comprometida a la doctora. Pero en sí es un episodio depresivo. Entonces lo importante es ver estos cambios en el estado cognitivo y en el estado de ánimo del paciente y buscar pues una consulta, ¿verdad? Para determinar cuál es la causa. Gracias, Marta Ruth, por la pregunta. Bien, doctora, además de la musicoterapia, nosotros hablamos mucho de las medidas de higiene del sueño. ¿Cómo podemos hacer para mejorar el sueño en el adulto mayor? Porque ese es un tema frecuente. Hay muchos adultos mayores que vienen y dicen, no duermo nada, solo duermo 2 horas. De repente hay una alteración en la percepción de horas de sueño y en otras sí hay alteraciones propias en el sueño. ¿Qué es lo más frecuente en su consulta referente al sueño y qué medidas podemos tomar para mejorar la calidad del sueño en los pacientes? Sí, definitivamente el insomnio es muy frecuente, muy frecuente en el adulto mayor por diferentes causas. No así cuando nuestro adulto mayor pues ya se le diagnostica que tiene depresión. En algunos hay problemas para conciliar el sueño como tal y hay otros que duermen muchísimo, que es la hipersomnia. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que se debe hacer? Tomando en cuenta que estamos hablando de paciente con ya diagnóstico de depresión. Primero, cumplir sus medicamentos de enfermedades base, de sus enfermedades crónicas, su antidepresivo en los horarios establecidos. Hay algunos antidepresivos que se toman después del desayuno, otros que se toman después de la cena, entonces respetar mucho el horario y luego también es importante que nuestro adulto mayor, cuando esté en casa, no dejarlo dormir durante la tarde. ¿A qué horas es la tarde? Específicamente después de las 2:30, 3 de la tarde. Si usted lo deja dormir a esa hora, téngalo por seguro que no va a dormir en la noche. Entonces, y ni los va a dejar dormir a ustedes también. Entonces, eso es importante. Pero me dicen muchos, siempre me llama la atención porque es como, doctora, pero no podemos evitarlo. O sea, mi mamá, mi papá está sentado y se está durmiendo. Ahí, en esos momentos, es oportuno realizarle las terapias no farmacológicas. Entonces, mamá, papá, es hora de escuchar música. En esos momentos, específicamente música alegre, música que puede
tener hasta deseo de bailar, de tan bonita que puede ser la música y los recuerdos que en esos momentos trae. Entonces, de levantarse, acompañar en uno que otro paso a nuestro adulto mayor, cantar con él. Entonces, en ese preciso momento en el que se debe de hacer este tipo de terapias. Si usted como familiar que ahorita nos está escuchando y dice, pero es que, bueno, la cuidadora, la muchacha, la enfermera, solo lo pone a ver televisión, en el que lo está cuidando y todo. Entonces cuando me dice, no, es que la muchacha lo deja ver tele y cuando volvemos a ver ya está dormido. En ese momento es que usted debe de decirle al cuidador, hay que hacer ciertas actividades, levantar a mi papá, hay que ir a caminar, le poner bien su mascarilla o aunque sea en la misma casa, debe de caminar o hacer ciertas ejercicios o actividades manuales. Entonces ahí es donde se debe de procurar que nuestro adulto mayor no duerma, entonces, o que a esa hora se le llame, que los familiares ya sepan que como tipo 3:30 ya tiene sueño, o después o antes del cafecito, por dar un ejemplo, se duerme y se duerme 2, 3 horas. Entonces ahí es donde todos como familia, como amigos cercanos, como cuidadores, se deben de apoyar y buscar ciertas alternativas, ¿verdad? Para que no solamente el que nuestro adulto mayor se ha descubierto, o mejor dicho, es importante que nuestros familiares lo sepan. Si nuestro adulto mayor duerme 7 a 8 horas continuas durante la noche, en la mañana o en el día va a tener un mejor ánimo, el medicamento sí está haciendo mayor efecto también a nivel cerebral, entonces eso va a ayudar muchísimo para que se complemente todas las demás alternativas de tratamiento farmacológico y no para pacientes con depresión. Ahí tocó otro punto importante que es el cafecito. De repente es difícil que dejen el cafecito. Sí, mire, yo les digo a mis pacientes, los adultos mayores antes, desde los 2 años, tomaban café. En vez de leche en la pacha o en el vaso, les daban café. Entonces, Sí. es súper difícil quitárselos cuando nuestro adulto mayor tiene 90 años. Quiere decir que ha pasado 88 años de su vida tomando café. Entonces, no voy a venir yo de la mala de la película, que por sí están con miedo, con pavor a que van a ir con el geriatra o con la geriatra. Entonces, yo no les quito el café, pero sí hacemos ciertas modificaciones y no disminuimos las tazas de café o lo espeso del café. Entonces, pero yo no les quito el café por las situaciones pues, que les he comentado, ¿verdad? Entonces, sí se trata de disminuirlo, pero no se los quito al 100%. Excelente. Pues sí, para no ser la mala de la película. Sí. Bueno, doctora, increíblemente el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Creo que este es un tema que da para más. Solamente me queda agradecerle por su tiempo, por su disposición a esta idea. Creo que nos quedan varios temas que podríamos tratar. Solamente hacer conciencia de que en los adultos mayores pueden haber episodios depresivos. Estos generalmente se presentan con tristeza, aislamiento, llanto, ideas de culpa. Vienen y piensan en el pasado, pero lo piensan de manera muy negativa. En algunos casos pueden haber pensamientos suicidas y sí, los adultos mayores también pueden intentar quitarse la vida. Entonces es bien importante hablar estos temas, hacer prevención, escuchar al adulto mayor. Muchas veces los dejamos de escuchar, los aislamos en una habitación o les vamos quitando su estatus o su dignidad como seres humanos, ¿verdad? Todos vamos por ese camino. Tratemos de llegar de la mejor manera posible y de brindarle dignidad a los que ya tenemos. Me gustaría, doctora, que nos diera unas palabras de despedida antes de cerrar este Facebook Live. Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación.
A mí me encanta poder transmitir mis conocimientos al adulto mayor, su familiar, sus cuidadores, me encanta. Y también hacer una pequeña observación. En nuestros adultos mayores, todos los síntomas que usted mencionó son importantes, pero hay otro que es como el medular, y es que nuestro adulto mayor deje de hacer las cosas que a ellos les gustan. Entonces, eso es importante. Si usted observa ese síntoma que antes le gustaba arreglar su jardín, que antes le gustaba mantener arreglado su closet, y de repente ese sentimiento o esa característica que ya se ve que no tiene interés por lo que le gustaba, más todos los demás síntomas, falta de apetito y los que doctora Jocelyn mencionó, ojo, eso es muy probablemente una depresión en el adulto mayor. Entonces, tratemos que nuestro adulto mayor viva plenamente esa etapa y que lo viva de la mejor manera posible. Así que yo estoy en la mejor disposición de hablar otros temas, siempre en esta área de la psicogeriatría que a mí me fascina, y desde ya pues con mucho gusto lo podemos realizar en otra oportunidad. Muchas gracias, doctora Linda de Borja. De verdad que ha sido un placer y no tenga duda que más adelante vamos a continuar con temáticas. Gracias a todos los que nos han acompañado. Este Facebook Live luego lo vamos a subir en la página, tanto saludablemente como en la página de la doctora de Borja, para que estén pendientes. Igual si tienen más preguntas, luego las podemos contestar en los comentarios. Gracias a todos y que tengan muy linda noche. Hasta pronto. Hasta pronto. Feliz noche a todos.